derecha también. Sí, hago de todo. Bueno, seguimos. Seguimos con la siguiente mesa. Bueno, con la siguiente mesa, la única mesa. Con consideraciones respecto al uso de sujeciones. En la mesa, como veréis, somos 4. Yo estoy de moderador, de ponente, de todas cosas. Como dice Sergio, soy breve. Voy a ser más breve aún. Tenemos el honor de estar, bueno, empiezo con las mujeres, más que nada por de derecha a más derecha. Contamos con Sacramento Pinazo, no sé si la conoceréis, es profesora de la Universidad de Valencia, era la directora antigua de la Naorán, ella os contará lo que es eso. Por fin tenemos una mujer presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría, y no médico, porque hasta ahora siempre ha sido así. Por ejemplo, el doctor López Trigo se ha olvidado de deciros que en el año 49 se fundó la Sociedad Española de Geriatría, presidida por Beltrán Báguena, que era un médico catedrático que estaba aquí en Valencia, que estaba y era de Valencia. Es un detallito que se nos ha olvidado. También se nos ha olvidado, cuando se ha contado un poquito de historia, que antiguamente, en la Edad Media, los enfermos mentales y la gente que molestaba a la sociedad estaba sujeta con cadenas y cosas por el estilo. Y tuvimos la suerte, en el año 1409, de que apareciese por aquí, por Valencia, un fraile, que era el padre Jofre. Y el padre Jofre humanizó el cuidado a los enfermos mentales y fue el primer fundador de un hospital psiquiátrico, que es el hospital psiquiátrico que tenemos aquí en Valencia, que ya ha desaparecido, que estaba en lo que es hoy en día las ruinas del Hospital General. Lo que quiero decir es que en Valencia alguna vez hemos sido pioneros en muchas cosas buenas, no a veces lo que nos sacan por ahí, y no es que queramos ser pioneros con el tema de las sujeciones, pero por lo menos queremos influir un poco en eliminarlas. Bueno, pues la doctora Sacramento Pinazo es una persona que nos está ayudando muchísimo, aparte que no es para la gente que trabajamos con los mayores, no es ninguna desconocida, no es de ahora, sino de muchísimo tiempo. Bueno, más a la derecha contamos con don Alberto Ruiz Tomás, también es profesor y doctor en la Universidad Católica de Valencia. Yo también soy doctor y profesor de la Universidad Católica de Valencia, entre otras cosas. Que él nos va a tratar también una parte legislativa del tema de las sujeciones, pero yo le pedí, no sé si me habrá hecho caso, porque nadie me hace caso, que tratase un poquito el tema de aseguramiento, el tema del aseguramiento dentro de las residencias. Y por último, por distancia, no por importancia, tenemos al doctor don Vicente Beiber, que es catedrático también en la Universidad de Valencia, y lo más importante para nosotros aquí es que forma parte del Comité de Bioética Nacional. Y nos va a hablar ya nos lo han comentado antes, del manifiesto escrito o sugerencias que nos hace el Comité de Bioética, que no sé muy bien si es desde el 2015 o el 2016, pero que, en fin, que es una visión mucho más cercana que otras. Bueno, yo tenía que contaros qué es esto de las no sujeciones, ¿vale? Pues no sujeciones, como he dicho antes, es un programa que creamos, tampoco lo hemos creado, porque simplemente lo que hemos visto es qué están haciendo nuestros compañeros, que por cierto saludo al doctor Burgueño, porque está matriculado en la sesión online, y que es nuestro iniciador en el tema de las sujeciones, que está en Madrid, que lleva un programa con CEOMA, que se llama Desatar, que funcionan muy bien. Igual que saludo a la doctora Ana Urrutia, que es la otra compañera que tenemos, que está en una fundación de cuidados dignos y trabaja un programa exactamente con nosotros. Bueno, pues estas dos personas han sido las personas que más han influido en que No Sujetes sea como es. Nosotros, con la base de ellos, hemos intentado hacerlo un poquito más práctico, hacerlo desde dentro de las residencias. Lo único que llevamos dentro de las residencias es una parte de sensibilización, en la cual intentamos hacer, como estamos haciendo hoy, enseñar a la gente o decirle a la gente que esto no está bien y que se puede hacer de otra manera. Entonces, cuando la gente está realmente convencida, empezamos a hacerlo. Y yo os puedo decir que después de 3 años, por ejemplo, sabéis que ahora al final vamos a dar 20 certificados a 20 residencias pioneras en el programa. Yo estoy maravillado.
Además, lo digo de verdad. Es decir, cuando nosotros empezamos con esto, pensábamos inicialmente pues, formar, dar unas clasecitas, pero luego cuando empezamos la gente empezaba a exigirnos, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Y esto no sé qué? Y entonces nosotros hemos aprendido el programa con nuestros compañeros, con los profesionales que están todos los días en la residencia y son los que nos dicen lo que tenemos que hacer. Es decir, nosotros damos una idea y esa idea nos la devuelven 10 veces vista, hecha y tal. Y, por ejemplo, me ha encantado que el doctor Juan Luis Beltrán hablase de los temas legales. Yo en las residencias, cuando empiezo a hablar del tema legal y cuando le digo a mis compañeros médicos que están haciendo mala praxis, que pueden acabar en la cárcel, al principio no se lo creen, pero me encanta que se lo haya refrescado un profesional, ¿eh? No hay ningún medicamento que en la ficha técnica ponga que sirva para sujetar. Si ponemos en una historia clínica que sujetamos con un medicamento, estamos firmando que nos lleven a la cárcel. Yo simplemente dejo de caer ese detalle, ¿eh? Y cosas así, muchísimas cosas. Por ejemplo, el consentimiento informado lo hacemos bastante mal, los médicos, y otro documento que es el de últimas voluntades también, ¿vale? Yo, vamos a ver, el programa No Sujetes no os lo puedo enseñar, hay que ir a hacerlo, ¿eh? Por eso, luego si queréis podéis preguntar, pero esto es una cosa, el programa No Sujetes tarda como mínimo 2 años y medio en implantarse, no es un programa de voy, te doy una clase y me voy a mi casa, no. Asumimos lo que se hace dentro de la residencia, ¿eh? Y estamos en contacto, dudas hay todos los días, dudas mías que yo también llamo y pregunto, ¿cómo hacéis esto? ¿Vale? Eso. Entonces, luego, si queréis, hablamos. Con esto daré paso a mi compañera, doña Sacramento Pinazo. Muy bien, gracias. ¿Allí o aquí? Aquí. Bueno, agradecer a Lares que haya contado conmigo como profesora de la universidad e investigadora en estos temas de envejecimiento y conmigo como vicepresidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y presidenta de la Valenciana. Os animo a los que todavía no conocéis la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología que os acerquéis a la página web y que incluso forméis parte de ella, porque cuantas más personas seamos, pues más podremos hacer juntos, ¿no? Le he llamado a mi presentación Cuidar bien, trato digno, porque todos los que estáis aquí, os supongo profesionales sensibilizados por el tema y con ganas de cuidar bien. ¿Porque hay alguien que quiera cuidar mal? No, ¿verdad? Han hablado muy bien de las sujeciones como un mal cuidado, como además nos han dicho tan bien desde el aspecto jurídico, después nos hablarán del aspecto ético. Las sujeciones tienen sus consecuencias físicas de inmovilismo, úlceras que ocurren, infecciones también, ¿no? Sus consecuencias psíquicas, yo soy doctora en psicología, voy a hablar más de esa parte más psicológica, problemas de ansiedad, problemas de daño en la autoestima, dignidad, incluso agresividad. Cuando a mí me atan y yo no quiero estar atada, pues quiero protestar por ello. Y una manera pues será forcejear, ¿no? Y tiene otras consecuencias como las caídas, ¿no? Caídas más graves. O sea, aquello para lo cual muchas veces se ponen las sujeciones, que es para reducir las caídas, pues resulta que luego la persona tiene más posibilidad de caer por cómo ha quedado su cuerpo de dañado, tanto tiempo inmovilizado, ¿no? Las sujeciones farmacológicas, por otro lado, que tienen como objetivo disminuir el nivel de conciencia, ya lo han explicado tan bien, y que se utilizan para esos síntomas tratables psicóticos, tienen otros síntomas no tratables, que son los trastornos de conducta. Y tienen muchos efectos secundarios que también hay que tener en cuenta. La rigidez, la muerte súbita, incluso más probabilidad de accidentes cerebrovasculares, ¿no? ¿Algún dato de este cuidar mal? Entre un 50 y 80% de los pacientes con demencia presentan trastornos conductuales y entre el 30 y 70% presenta 2 o más síntomas de esos psicológicos y conductuales relacionados con la demencia. Pero, ojo, los pacientes con demencia no son pacientes psiquiátricos, no son problemas de salud mental, tienen otra enfermedad.
¿Somos conscientes de esa otra enfermedad? A veces no. Comentaba antes a Pepe Pascual, a veces se hace el símil de la persona con demencia con la persona con enfermedad mental o de la persona con demencia, persona que está en las residencias, con los niños. Y no es ni una cosa ni es la otra. La Sociedad Americana de Geriatría tiene un documento muy interesante, muy corto y muy claro, las 5 cosas que los médicos y los pacientes deben saber, deberían cuestionarse para reflexionar, ¿no? He sacado un par de ellas que tienen que ver con esto, ¿no? Dice, no utilizar los antipsicóticos como primera opción para el tratamiento de los problemas conductuales. Ya nos lo han dicho antes, ¿no? Que también nos lo dice la Sociedad Americana, ¿no? Y alejaros de cualquier restricción física para manejar los problemas conductuales de personas hospitalizadas con delirio, ¿no? Y yo me he acordado de este libro que si alguien todavía en la sala no lo ha leído, por favor, apuntároslo, hacer una foto o apuntarlo. Y la música sigue sonando, de Graham Stokes, es un psicólogo, trabaja en Reino Unido, en el grupo Bupa, ahora Sanitas Bupa. Tiene este libro en el que habla de historias de personas con demencia y habla de las historias de esas personas antes de tener la demencia. El libro lo tenéis en PDF, podéis buscar en Google, lo tenéis entero, aunque lo podéis también pedir, está en una edición a un precio muy económico, porque lo que han querido ha sido difundirlo mucho. Porque detrás de cada persona con demencia hay una persona. El término lo dice, persona con demencia, pero a veces se nos olvida y pensamos que solo es una demencia o solo es un paciente. Alguna cosa de este libro que quiero ahora resaltar, os invito, como digo, a leerlo entero, a leerlo y, como yo he hecho, subrayarlo, porque, bueno, llenaréis de subrayados cantidades de páginas, porque es muy interesante. Él habla del modelo de demencia centrado en la persona, o sea, no olvidemos las personas que están ahí con la demencia. Dice, se basa el libro en las experiencias de personas que nunca sabían que un día se verían afectadas por una enfermedad que en última instancia arruinaría sus vidas. Hace tan solo unos pocos años estas personas eran iguales que nosotros, cualquiera de los que estamos en esta sala, en todos los sentidos. Disfrutaban de los mismos placeres que nosotros, se enfrentaban a los mismos problemas de la vida diaria que nosotros, felizmente ignorantes del hecho de que dentro de poco tiempo les iban a diagnosticar que tenían demencia. No habían hecho nada malo, no se lo merecían, no eran raras en ningún sentido, eran como vosotros, como yo. Y entonces, de una forma inexplicable, se vieron abatidas por la enfermedad. Este libro trata sobre esas personas, historias de cómo eran, de cómo son ahora y de las dificultades a las que se enfrentaron. Dice, historias extraordinarias de gente corriente. La música sigue sonando, es un libro en 3 partes. Una primera parte habla de 6 personas en los primeros días de demencia. La segunda parte habla de la singularidad de las personas y de sus esfuerzos por seguir siendo ellas mismas. Esa autodeterminación, ese seguir siendo las que eran y ponerlo ahí encima de la mesa, como he dicho antes, forcejear si me atan para que no sea quien soy. Esfuerzos por seguir siendo ellas mismas les llevan a adoptar a veces actitudes consideradas por los demás como desafiantes, a comportarse de una manera extravagante y rara, y tan rara que a la gente le parece extraño, y a forzar incluso el límite de la tolerancia de los profesionales que les cuidan, ¿no? Hay una tercera parte y última. No quiero vender el libro, como he dicho, es gratis, lo puedes descargar, aunque lo parezca. Dice, la tercera parte es un poco desesperanzadora, pero a la vez es estimulante. Dice, desesperanzadora porque muestra el libro personas con demencia que todavía son tratadas de una manera muy insensible. Y más conforme aumenta su vulnerabilidad, lo que es peor. Y dependen cada vez más de los demás para la tranquilidad de sus vidas y de su espíritu. Y dependen de los demás para tener una razón para estar vivas. Y también, dice el libro, es estimulante porque habla de la compasión y la creatividad que brilla a veces como un faro en la oscuridad, una manera de cuidar mejor. Cuidar mal, decía antes, es hacer lo inadecuado ante conductas de agresividad verbal de los pacientes, pero es también a veces tener agresividad verbal con los
pacientes, usuarios, residentes, personas de los centros. Es a veces invadir su privacidad, incluso tener conductas inadecuadas de tipo sexual. Hay mucha investigación que da datos sobre esto. Expresiones faciales o gestos negativos con las personas por tener a veces comportamientos normales o conductas habituales. O a veces ser cuidadores ausentes o negligentes, no hacer lo que deberíamos hacer como cuidadores que somos, ¿no? El tema me ha interesado mucho la parte sobre todo del maltrato psicológico y he investigado algunas cosas, incluso estamos haciendo una toma de datos sobre el tema. Y algo que dice el Centro por la Justicia Democrática, dice 1 a 2 millones de personas mayores de 65 años son maltratadas en Estados Unidos. Dice, el 70% de esas conductas de maltrato son prevenibles. No deberían haberse producido y podrían no producirse. Cuidar mal significa no tratar como se debe a las personas. Un artículo muy interesante de la revista de Gerontología habla sobre el abuso de las personas mayores y dice que un factor de protección contra ese abuso sería un mayor apoyo social, una mayor dedicación al cuidado, mayor tiempo de cuidado. Factores de riesgo de ese trato inadecuado, los estereotipos negativos hacia la persona mayor, hacia la demencia, actitudes edadistas, conductas infantilizadoras, ambientes poco íntimos de muchos centros, entornos no facilitadores de vida, horarios rígidos, clima laboral, burnout de los trabajadores, actividades uniformes iguales para todos, escasa formación de los profesionales o no formación adecuada. Hay un autor que es Pilemer que ha trabajado mucho esto en Estados Unidos. Algún dato interesante de una revisión sistemática sobre el tema del maltrato. 1 de cada 6 profesionales cuidadores dicen haber cometido abusos psicológicos contra personas mayores. 1 de cada 10 ha cometido abusos físicos también. Otro apartado de esta revisión dice un 16% de las personas que cuidan cuidados de larga duración dice haber cometido maltrato psicológico, abuso psicológico. Un 10% de los profesionales del staff dicen haber cometido abuso físico y un 40% abuso psicológico. Lo he puesto ahí en rojo para que veáis la cantidad de gente que eso supone. Muchas personas dentro de los centros, ¿no? En otra investigación dice 80% de los cuidadores o profesionales han observado que ocurría maltrato dentro de sus centros, abuso a las personas mayores, pero solo el 2% de ellos lo ha comunicado. Así que algunos confiesan haberlo hecho, otros dicen haberlo visto, solo el 2% lo ha denunciado. Nos encontramos, por tanto, ante un problema grande, pero poco saliente. Esto es la puntita última del iceberg. Otro problema que también sale en esa revisión sistemática es que muchos de los trabajadores, muchos de los profesionales que, cuando se les ha hablado del tema, decían no haberse dado cuenta de esas conductas inadecuadas que estaban cometiendo. No eran conscientes. Por tanto, la formación es importante, la información es importante y el cambio de actitudes es importante. Esa sensibilización de la que decía Pepe. Por eso hace falta 1 año o 2 de trabajar con los profesionales y de hablar con ellos para que se den cuenta de que cosas que están normalizadas no lo son. Hasta hace poco las sujeciones estaban normalizadas. Otra investigación dice cerca de 1/4 parte de las personas mayores dependientes dicen haber sufrido ese abuso psicológico. 1 de cada 5 reporta negligencia. Si miráramos en un banquito, sentadas en un parque a 4 personas, 1 de ellas está sufriendo ese abuso. Y estamos hablando de datos, en este caso, de centros de cuidados de larga duración, o sea, residencias. También hay maltrato en las familias, no digo que no, hay también investigación sobre eso. Eso es tratar mal
Una de las maneras de intentar mejorar esto, desde luego, es eliminando las sujeciones esas físicas, psicológicas, ese cambio en la cultura de los cuidados. Por eso mi segunda parte, y rápidamente, es ¿y qué podemos hacer para cuidar bien? He querido hacer un poco de reflexión sobre el concepto de cuidar bien, y si cuidar significa alimentar, educar, recoger, salvar, dar hospitalidad, hablaba antes José Antonio de ese tema, poner diligencia, poner atención, ser solícito en la ejecución de algo, asistir al otro, guardar, conservar, mirar por la salud del otro, protegerle, aplicarle atención, aplicar esmero. ¿Estamos cuidando bien, de verdad, en los centros en donde trabajamos? ¿Estamos velando por la dignidad de las personas a las que atendemos? Una autora, Carol Gilligan, que me gusta mucho, habla de la ética del cuidado. Dice, la ética del cuidado es cuidar y es curar, es atender con amor, con afecto, con excelencia, con preocupación, con competencia, con compromiso, con devoción, con virtud, con justicia, teniendo en cuenta los valores, con sentimiento y con responsabilidad. Esto me recordaba también a ese otro concepto de la compasión, que además ha salido antes en el texto que os he dicho de Graham Stokes, y la música sigue sonando. Grosia Brzezinska habla de los puntos principales, esenciales en la tarea de cuidar, de lo que debe ser el cuidado. Competencia, confidencia, confianza, conciencia y compasión. Compasión es padecer con el otro. Es experimentar lo que el otro experimenta. En la ética de cuidar, la compasión debe ser el vector fundamental de la acción. No quiero meterme en temas de ética, teniendo un catedrático de ética en la mesa, pero sí quería nombrar algo de esto. La práctica de la compasión no es y no debe contraponerse de ningún modo a la autonomía de la persona. La virtud de la compasión no debe limitar la libertad ajena, nos lo han dicho además de manera excelente en la conferencia anterior. Debe desarrollar la autorrealización personal. Compadecerse de alguien no es pobrecito, no es decidir por el otro, es ponerse en su piel, sin robarle la identidad. Para eso debemos tratar a las personas, como he dicho antes, como personas. Muchas de las personas que están en los centros tienen demencia, son personas con demencia, personas en situación de dependencia, personas con discapacidad. Pero no son los demenciados, no son los de la dieta Turbix, no son los de las sillas de ruedas, no son los válidos, los asistidos, los terminales, los del vagabundeo, no son los de las familias problemáticas, aunque muchas veces les etiquetamos así, ¿verdad? Debemos no etiquetar, no estigmatizar, cuidar nuestra comunicación verbal y no verbal en el trato con el otro, cuidar el modo en el que se habla con ellos y se habla de ellos, entre nosotros y con las familias. Y dejar de llamarles, como en alguna página web de alguna residencia, lo consulté ayer, eso está ahí, válidos son unos, en cambio otros son semiasistidos, y otros son asistidos, y otros son geriátricos. Todos son personas, y a todos debemos cuidarlos igual, porque las palabras sí importan, como dice Teresa Martínez. Importa mucho cómo nombramos a las cosas, porque tiene mucho que ver con qué hacemos con las personas, con qué sentimos por las personas y cómo es nuestra manera de estar con ellos, ¿no? Hace un tiempo con Vallesol estuvimos trabajando con la herramienta Dementia Care Mapping, que muchos de vosotros quizá la conocéis, avalada por la Universidad de Bradford, que intenta hacer un registro de conductas de los profesionales, de cómo tratan a los residentes, a las personas en los centros, y diferencia entre potenciadores, lo que sería un buen cuidado, y detractores, lo que sería un mal cuidado, ¿no? Potenciadores son tratar con calidez, con apoyo, con aceptación, celebrando los éxitos, empoderando a las personas. Detractores serían mala praxis, intimidar, manipular, desempoderar, imponer, cosificar, estigmatizar, etiquetar. Revisemos un poco qué es lo que hacemos a veces en los centros. Y la falta de tiempo, como muy bien hemos visto antes, no es excusa, ¿no? Y recordemos que desde que nacemos hasta el final de nuestro ciclo de vida, todos tenemos necesidades físicas,
psicológicas, sociales, como muy bien nos decía Abraham Maslow en aquella pirámide que seguro que más de uno habéis leído, ¿no? Nuestras necesidades físicas las necesitamos tener cubiertas, eso está claro, y en la mayor parte o en todos los centros se cuida mucho esa parte de necesidad física, no lo dudo. Pero cuidamos también las otras partes de esa pirámide que en todas las personas forma parte de nuestra identidad, de nuestra necesidad. Sentir afecto, todos necesitamos comunicarnos con el otro, todos necesitamos tener algo que hacer, todos necesitamos sabernos acompañados, todos necesitamos tener figuras de apego que proporcionen seguridad emocional y vínculo. Las tienen todas las personas en nuestros centros. Cuidamos a las personas en su individualidad, cuidamos de una manera individual a cada persona según su momento, porque todos cambiamos también, las personas cambian. Todos tenemos nuestros días más malos y más buenos, o nos cuidan con un protocolo. Tenemos en cuenta su árbol de vida, su huella de vida, los momentos más significativos de su vida, su historia de vida en general, las tenemos en cuenta a la hora de cuidar. Tenemos en cuenta la singularidad de cada cual y lo que hay más allá de lo que a lo mejor la demencia muestra. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, como muy bien ha dicho antes el presidente, tiene un documento que os animo a leer y subrayar también, y también tiene una guía de buen trato a las personas mayores. Yo creo que ambas dos se complementan muy bien y dan una formación muy buena, aunque, como he dicho, no solo la formación y la información es suficiente. Hay que revisarnos, reflexionar para hacer un cambio de actitud hacia el cuidado, porque las actitudes están ahí antes que las conductas y comportamientos de cuidado. Revisémonos para poder cuidar mejor. Muchas gracias. Bueno, el siguiente en intervenir es don Alberto Ruiz Tomás, también abogado, doctor. Aquí o allá. Aquí. Hola, buenos días. El título de mi ponencia o de esta mini intervención, porque yo entiendo que estas intervenciones deben de estar más abiertas a que puedan formular preguntas y surja un debate al final de que intervengamos aquí las cuatro personas que nos han tocado en esta mesa, es acerca de las consideraciones legales que pueden existir sobre la sujeción o no sujeción. ¿Sí? Gracias. Vale. ¿Me oyen todos? Fenomenal. Sobre todo me han pedido la organización que intente centrar el debate acerca de cuáles pueden ser las responsabilidades civiles o de otro tipo que la residencia o el propio profesional sanitario, el operador sanitario, puede adquirir en el momento de que adopte una decisión, tanto en sujetar como en no sujetar. Yo, por cuestiones didácticas o porque creo que ese debe ser mi papel, me voy a mantener neutral acerca del uso de sujeciones o no sujeciones. Vaya por delante que a mí no me gustan. Recuerdo de pequeño cuando todo el mundo abríamos los pies y ibas al traumatólogo y te decía que tienes que dormir 6 meses con los pies atados. Eso me tocó a mí vivirlo, con lo cual y no me gustó nada. Imaginaros lo que puede ser que te sujeten a una cama o que te sujeten a una silla. Con lo cual eso vaya por delante y puede ser que ese sesgo en mi intervención sea patente, pero insisto, me gustaría mantener una posición neutral porque creo que es la que se puede reflexionar. Como bien... Vale, acostumbrado al mí. Cambio ahora. Como bien ha dicho el profesor Beltrán, el marco normativo que existe en el Estado español, en España, es bastante difuso, es muy escaso, por decirlo de alguna manera. Es decir, no tenemos una regulación directa de cómo aplicar o no aplicar unas sujeciones. Hay algunas comunidades, como la Comunidad de Navarra, las Islas Baleares del País Vasco, hasta 8 comunidades que han hecho una regulación. Pero quizás la más rica o la más detallista es la Comunidad de Navarra. En las demás yo entiendo que falta camino por andar y es un buen ejemplo el someterlo al ministerio, a informar al Ministerio Fiscal o al juez de que se adopte o no se adopte una decisión. Pero bueno, en definitiva tenemos lo que tenemos y el marco normativo español es difuso. Pero yo
A veces trabajo con médicos y cuando estamos hablando de la responsabilidad médica en general, estamos ya acostumbrados a movernos en un marco difuso. Es decir, tampoco por eso tenemos que escandalizarnos. Es decir, el acto médico o la praxis médica, por definición, es difusa. Yo recuerdo que voy a comprar un Termagir a la farmacia y como abro las instrucciones, es que no me lo tomo, lo tiro directamente, por mucho que me duele la cabeza, a la papelera, porque me puede pasar absolutamente de todo. Entonces, partiendo de eso, de que estamos en un campo donde hay una alta incertidumbre, es normal que las propias normas generen una incertidumbre importante. Yo voy a intentar hablar de cuáles son los elementos que nos proporciona nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente en la legislación estatal, para poder ayudar a acotar la responsabilidad que puede incurrir un profesional sanitario. Esperar que... Vale. Sí, no, bueno, ya, es que directamente estaba mirando la pantalla cada vez que pulsaba, por eso paso unas cuantas. Bien, para centrar el tema, debemos centrarnos en cuáles son los derechos que pueden colisionar. También lo apuntaba ya el profesor Beltrán, que por una parte tenemos unos derechos a la libertad en sentido abstracto, a la libertad personal, a la intimidad personal, a la propia dignidad de la persona. Y luego, por otra parte, tampoco podemos olvidar que existe un derecho a la asistencia médica y a los cuidados médicos, con lo cual, siempre que estemos ante una postura de sujetar o no sujetar, vamos a encontrar esa colisión de estos dos derechos. ¿Qué es más importante? ¿El derecho a la asistencia médica y a los cuidados o el derecho que tienen todas las personas a una libertad en sentido amplio o a esa dignidad? Y yo coincido, es decir, el único derecho fundamental que no se puede vulnerar o que no se puede transgredir es la dignidad. Con lo cual, desde el punto de vista de la dignidad, deberemos centrar todo el debate y cualquier toma de decisiones. Como les pongo en la slide, verán que hay alguna normativa también a nivel internacional, solamente porque tengan idea en qué contexto nos movemos, pero no voy a entrar ahí, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya estamos hablando del año 49 del siglo pasado, o el Convenio de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del año 50 también del siglo pasado, y la Carta Social Europea del año 61 también del siglo pasado, con lo cual el tema y la protección de las personas no es algo nuevo ni es algo que nos planteamos ahora, aunque el debate se suscite. Es cierto que la tendencia acerca del planteamiento de sujeciones o no sujeciones en estos últimos décadas ha evolucionado de una manera notable, desde un concepto de prácticamente se sujetaba siempre. Estados Unidos, por ejemplo, tenía un criterio de prácticamente sujetar todo, y en el 81, creo recordar de memoria, pues establece una ley en la que prácticamente las sujeciones se ven limitadas, o la propia Alemania, que en los años 90 sujetaban prácticamente a cualquier anciano que entraba en una residencia, cuando también existe una legislación que intenta evitar eso. Con lo cual el marco y los vientos son favorables hacia una posición de no sujeción, derivada de mantener la dignidad de las personas. ¿Y qué instrumentos nosotros tenemos para poder realizar una toma de decisión en un entorno más confortable o más seguro? Bien, en principio quiero hablar del consentimiento informado. Esto, la Ley 41/2002 de 14 de noviembre establece en su artículo 8 qué es el consentimiento informado, que creo que es la pieza básica en la que debe de girar todo acto médico o toda decisión sanitaria. Al final, ¿qué es lo que va a imperar? Pues en principio tendremos que pensar que se pueden dar dos situaciones. Por una parte, si el sujeto o el paciente o simplemente el residente es capaz de tomar la decisión o no es capaz. Con lo cual, si es capaz de tomar la decisión, yo creo que siempre debe prevalecer su decisión y su actitud. Debe ser informado de una manera clara, sencilla y comprensible, como dice el propio artículo, para que pueda valorar las opciones terapéuticas que tiene a su alcance, o las sujeciones no es realmente un tratamiento terapéutico, pero sí coayudar a sus tratamientos terapéuticos para que pueda tomar en libertad esa decisión. Es cierto, y en algunas sentencias se señala, que incluso a la persona capaz, en algunos casos, y la ley lo prevé así, que pueda estar en grave riesgo su seguridad o su vida, se puede actuar en contra de ese criterio médico. Pero yo creo que estos son los casos minoritarios y hay que dejarlo como algo residual. Con lo cual, el primer criterio es que ante un paciente o un residente que tenga capacidad de tomar una decisión, debe ser él el que debe tomar la decisión. Claro, como gestores o como gerentes de residencias o en la práctica diaria, ¿cómo informamos al paciente? Esto es importante, porque claro, depende cómo yo mantenga la información con un paciente. Yo voy al médico
y me dice, mira, te tomas esto y te vas a morir, pero tiene 50 efectos secundarios, me lo voy a tomar automáticamente. Y me dice, hombre, si te lo tomas igual estás mejor, no se te va a ir el dolor de cabeza, pero te puedes morir, pues no me lo voy a tomar, evidentemente. Con lo cual es muy importante cómo mostremos la información. Con lo cual yo creo que todos somos mayores y esa información tiene que ser clara, veraz y sencilla. Pero luego surge un problema más importante y es cuando, y generalmente es el que siempre nos va más recurrente en el que nos vamos a enfrentar, cuando esa persona que está internada, sus capacidades cognitivas están deterioradas y no es capaz de tomar una decisión. Y aquí la ley establecía que ese consentimiento era suplido si estuviera incapacitado por su tutor, ahí tampoco habría demasiado problema porque sería su tutor quien decide, pero si no está incapacitado, como va a ser la mayoría también de las ocasiones, ese consentimiento debe ser suplido por sus familiares. Pero claro, ¿qué sucede cuando hay 3 o 4 hermanos? 2 están a favor, 2 están en contra. ¿A quién hacemos caso? ¿Quién tiene más peso? Y claro, ¿podemos optar a un procedimiento de incapacitación? Bueno, sí, podemos ir al juzgado y optar a un procedimiento de incapacitación. Pero bueno, a lo mejor no está en situación de incapacidad. Pero es que el siguiente problema es que ese procedimiento puede ser que dure 12 meses, 18 meses, 2 años. Con lo cual, claro, yo no puedo esperar para tomar una decisión de si lo sujeto o no sujeto a una persona con necesidad 12 o 18 meses o 2 años. Y luego además pueden recurrir. Con lo cual abrimos un melón que es absolutamente incontrolable. Y luego, ¿qué opción se está adoptando también? Bueno, se dice, la ley Navarra lo prevé así, en la Comunidad Valenciana no tenemos ninguna ley, por lo tanto no se prevé, pero hay una opción, bueno, voy a dirigirlo una solicitud al juzgado o al Ministerio Fiscal. ¿Y qué nos está pasando en la práctica? Pues que depende qué juzgado, qué Ministerio Fiscal, están desoyendo la solicitud diciendo que es un tema que pertenece a la esfera de los cuidados médicos y, por lo tanto, dentro de las competencias de un médico y ellos no son competentes para resolver sobre esa cuestión, o otros juzgados que pueden entrar a resolver, que son los menos. Con lo cual nos genera un grado alto de incertidumbre porque no tenemos un sustento y un respaldo. Pero llegado a este punto, yo creo que es importante considerar que no nos genera menos incertidumbre que muchos actos médicos que nosotros realizamos, porque para ponerlo en contexto, no olvidemos que prácticamente cualquier paciente que hoy fallece en un hospital, y esto los pobres médicos lo saben de sobra, suele conllevar una demanda de responsabilidad civil, tengan o no tengan razón, pero casi de serie, con lo cual tampoco nos estamos enfrentando a algo nuevo. Y yo aquí quiero generar cierta tranquilidad, porque la realidad es que en la mayoría de las ocasiones no pasa absolutamente nada y se ha tomado bien. Se ha tomado bien, correctamente la decisión. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de poder tomar una decisión sobre sujeción o no sujeciones? Pues con los elementos que tenemos, como no tenemos ninguna ley, tendremos que irnos a buscar a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia, creo que el criterio rector no lo tiene que dar nuestro Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. En principio, yo creo que hay que separar entre médicos y el resto del personal sanitario o asistencial, porque a mi juicio sus roles van a ser distintos y la responsabilidad del médico va a ser en muchos casos superior y va a estar siempre centrada en casi cualquier procedimiento. En principio, el médico, como todos ustedes saben, está sujeto a su lex artis ad hoc. ¿Y qué es esto? Pues bueno, esto es algo muy sencillo. Es decir, tenemos, como dice el Tribunal Supremo en su sentencia del 23 de marzo del 93, es aquel criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión y de la complejidad y trascendencia vital del paciente, con lo cual ya nos da una primera clave interpretativa, es decir, qué importancia va a tener adoptar una medida desde el punto de vista vital del paciente y, en su caso, de la influencia en otros factores endógenos, para calificar dicho acto conforme o no a la técnica normal requerida. Con lo cual, lo que nos está hablando es de un estándar. Es decir, usted, porque un señor tenga un día una crisis de ansiedad, pues no me lo sujete durante 3 meses a una silla, porque eso absolutamente está muy fuera de un parámetro de normalidad. Indudablemente, si usted tiene que intubar a un enfermo o para alimentarlo, de poner una sonda gástrica y se está revolviendo porque el hombre no quiere tenerla, pues a lo mejor habrá que adoptar esa medida porque es la menos mala. Eso estaría dentro de un estándar normal. Con lo cual, ¿qué es lo primero que hay que utilizar en derecho? Y yo siempre se lo digo en todas las clases que doy a mis clientes. Es decir, lo primero es el sentido común. El derecho lo han hecho las personas y se debe basar en el sentido común. Con lo cual, cuando yo estoy aplicando una medida, tiene que ser siempre proporcional al efecto que quiero conseguir. Con lo cual, si es incómodo sacar a una señora o a un señor mayor a pasear al jardín cada cierto tiempo, pues bueno, eso es incómodo, pero eso no justifica que tenga que atarle a una silla y que tenga que ponerle un mueble delante para que no se pueda mover.
lo justifican en otros casos, y para eso habrá un equipo médico. Y luego, por otra parte, me parece importante señalar la sentencia del año 2006 del Tribunal Supremo, en el que finalmente habla de acuerdo con las circunstancias y riesgos inherentes a cada intervención. Es decir, que debemos valorar cada hecho. No podemos tratar como algo homogéneo, algo estándar a todos los pacientes. Yo sé que la mayoría de sus residencias todas tienen un protocolo de tratamiento individualizado de cada uno de los pacientes. Con lo cual esta es la clave de toda la cuestión. Y yo creo que el legislador nos da suficientes pistas para saber cómo podemos movernos desde una residencia o desde nuestros trabajos como profesionales sanitarios. Es decir, la clave al final es muy sencilla. Es decir, ¿por qué estoy yo aplicando una sujeción? ¿En qué ámbito voy a tener? ¿Por qué voy a poder yo aplicar esa sujeción? ¿O en qué ámbito me voy a mover? Pues bueno, en primer lugar, para los médicos, yo creo que la clave radica en que hay que justificar las decisiones y dejar constancia escrita de las mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Al igual que ante un paciente 2 o 3 médicos pueden tener criterios diversos de tratamiento, cuando voy a aplicar una sujeción o no voy a aplicar esa sujeción, pueden haber distintos criterios interpretativos y la ley no está obligando a que todos los médicos por unanimidad tengan el mismo criterio de si sujetamos o no sujetamos, pero sí que está obligando a una motivación. Yo recuerdo, por ejemplo, una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza en la que en una residencia un anciano cayó. Este anciano, la familia cayó y tuvo una rotura de cadera, se complicó la situación. Bien, la familia del médico, la familia del enfermo demandó al personal médico porque no lo habían sujetado y ganaron la sentencia. Con esto no quiero alarmar a nadie, no pasa absolutamente nada, ganaron la sentencia. Pero cuando tú lees la sentencia y lees los hechos y los fundamentos, en ningún momento en la sentencia aparece ninguna justificación ni explicación de por qué se había adoptado esa decisión, la de no sujetar. Es decir, ¿por qué se la había dejado? O sea, no se hace ninguna alusión, con lo cual, ¿qué entiende el juez? Pues que sencillamente había habido una dejadez o una falta de cuidado por parte de la residencia. Y es verdad, señores, y es verdad, porque yo puedo adoptar, y es muy legítimo que adopte, yo considero que no debo sujetar a este señor porque su dignidad, porque las sujeciones van a generar muchos más inconvenientes, pueden generar otros perjuicios, pero yo tengo que haber evaluado y haber dejado constancia documental de por qué adopto esa decisión. Y ya está, y no hay más problema. Como cuando un médico, ante la decisión de operar o no operar, decide operar y el paciente fallece. Perfecto, pues habrá unos riesgos, está documentado, habrá hecho una serie de pruebas médicas y en base a eso habrá adoptado una decisión. Lo que pasa es que, y me estoy adelantando un poco al resto de mi intervención, señores, la cuestión para mí no es sujetar o no sujetar. La cuestión es por qué lo hacemos o lo dejamos de hacer. Es decir, porque nos es más cómodo. Claro, es más cómodo darle al pobre anciano no sé cuántos valios para que esté todo el día dormido y no moleste, o porque realmente esa persona tiene un Alzheimer y está agitado y necesita un tratamiento para que sea más confortable su vida. Pues esa es la cuestión, y lo mismo que cuando a alguien lo tenemos que sujetar en una silla, pues a lo mejor puede llegar el caso que sea mejor tener a un anciano sujeto en una silla que puede estar en un jardín que tenerlo todo el día en una cama postrado. Fenomenal, habrá que justificarlo. Pero habrá que decir por qué lo estamos haciendo. Yo creo que esto es muy importante. Y luego, respecto al resto del personal sanitario, aunque es verdad que algunas legislaciones autonómicas tienden a transferir responsabilidad desde lo que es el equipo médico a los equipos de asistencia, yo creo que su responsabilidad prácticamente es absolutamente atenuada o desaparece cuando se realiza bajo el cumplimiento de una prescripción médica. Cuando el médico está dando la orden, pues al final esto es como el servicio militar, pues cuando el general dice adelante, pues tú tienes que ir adelante. Pero la situación también que se da muy diariamente, y es que evidentemente no hay un médico permanentemente en las residencias y hay situaciones de urgencia. Situaciones de urgencia donde el personal sanitario debe tomar o el trabajador social o el fisio, el equipo médico, en fin, el equipo de tratamiento debe tomar una decisión y evidentemente no puede esperar a que venga un médico y realice una evaluación. Claro está que no podrá aplicar sujeciones químicas, pero el resto de sujeciones sí. ¿Cuál es mi consejo? ¿Qué creo que debería hacer? Bueno, pues cuanto antes debe ser valorado por el médico y dar parte al médico, y con toda normalidad, pues considerar si debe continuar o no debe continuar ese tratamiento. Por otra parte, ¿cuál es el marco, o sea, cuál es la responsabilidad? ¿Sujeciones o no sujeciones?
En realidad, como ya me anticipaba a decirles, es verdad que existen sentencias donde se condena a residencias a una responsabilidad civil por falta de aplicar sujeciones, pero vuelvo a hacer hincapié y vuelvo a hacer lo importante. La cuestión de la sentencia de la condena no es por haber aplicado la sujeción o no haberla aplicado. De hecho, si lo hubieran aplicado y hubiera habido un resultado lesivo, posiblemente el resultado hubiera sido lo mismo. Es decir, lo que en realidad trasciende es la falta de atención. Y esto, en cualquier tratamiento y en cualquier oficio del mundo, la responsabilidad va a ser la misma. Si yo, uno de ustedes es cliente de mi despacho y me viene a presentar y tengo que contestar una demanda y tengo 20 días para hacerlo y luego el día 25, pues no hay más historia. Es decir, yo habré cometido una responsabilidad y les habré causado un perjuicio. Pues lo mismo, es decir, la falta de atención y diligencia en un trabajo es lo que debe imperar. Y esto yo creo que es importante para quitarles ciertos temores o ciertas dudas acerca de si sujeciones o no sujeciones. ¿Qué podemos hacer frente a esto para evitar una falta de atención? Protocolos internos de actuación y justificación. Tienen que trabajar, y aquí tenemos que ser un poco más americanos, o anglosajones, tenemos que trabajar con protocolos. Es verdad que el día a día los médicos, el doctor José lo decía hace poco, que bueno, en el consentimiento a veces lo hacemos así regular, el protocolo, porque el día a día, nosotros con la Ley Orgánica de Protección de Datos nos pasa igual en los despachos, pues al final viene alguien, te pones a trabajar y dices, ostras, ¿y dónde está la firma esta? Pero tenemos que concienciarnos que la sociedad, cada vez estamos más ante una sociedad que demanda por la responsabilidad civil. Hace 20 años, 30 años, litigios de responsabilidad civil existían muy pocos, hoy por hoy hay muchos, y la única garantía que tenemos frente a ello es documentar nuestras actuaciones. Porque además, esto, si un día tenemos un súbdito con un procedimiento de responsabilidad civil, no lo vamos a tener al día siguiente, lo vamos a tener después de 6 meses, 1 año, 2 años, con lo cual, bueno, ¿dónde estábamos hace 2 años? Pues no nos acordamos, ¿no? Si casi no nos acordamos lo que comimos ayer. Entonces, la manera de poder afrontar este tipo de cosas es siempre y cuando lo justifiquemos. Por tanto, no olvidar, y quiero recalcarlo, que no es lo mismo sujetar o no sujetar como una acción coadyuvante a la terapia que por conveniencia. Este es el quid de la cuestión para mí. Y luego, por otra parte, también pensar que siempre que sucede un accidente y no se ha prestado la atención debida, se puede derivar una responsabilidad al profesional, pero no confundir con la opción terapéutica adoptada. Creo que voy un poco mal de tiempo, con lo cual voy a abreviar. Esto, bueno, a los abogados nos pasa, es un defecto profesional. Bien, y por último, voy a hablarles, y me parece importante, que no solamente se cometen delitos o infracciones por sujetar, sino también se pueden... Vale, gracias. También se cometen delitos por sujetar. El artículo 163 del Código Penal habla claramente que será un delito el trato degradante y que menoscabe gravemente la integridad moral de una persona. Hombre, a mí me parece que mantener a alguien sin una justificación y una muy buena justificación, postrado y atado en una cama, atándole los pies, las manos y poniéndole alguna sujeción más y unas barandillas, pues hombre, me parece más cuando en este país sufríamos la lacra del terrorismo y veíamos salir del Zulo a una persona que había estado secuestrada determinados meses, me asocio más a esa imagen como el cuidado de una persona en el último periodo biológico de su vida. Con lo cual, cuidado también con eso. Y luego, para acabar un poco y restarle importancia a esto, porque al final lo que a uno nos preocupa cuando estamos trabajando es, bueno, y yo por hacer mi trabajo como creo que lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien, ¿qué pasa si un día me demandan o si un día me veo en un procedimiento? Pues bueno, sencillamente que si un día ustedes se ven en un procedimiento, sea civil o sea penal, como no habrán cometido el delito dolosamente, es decir, no habrán tenido intención de hacerlo, lo pueden haber hecho imprudentemente, pero ya está, pues al final se trata de un tema de responsabilidad civil. Y como todas las residencias tienen un seguro de responsabilidad civil, lo máximo que va a pasar es que el año siguiente pues la prima del seguro sea un poco más alta. Pero ya está. O sea, con lo cual tampoco tengamos tantos problemas, porque en el día a día os aseguro que a cualquier profesional sanitario adopta decisiones muchísimo más arriesgadas y comprometidas que las que se va a adoptar sobre sujeciones o no sujeciones y fundamentalmente sobre no sujetar. Con lo cual yo lo que quería transmitir es tranquilidad, y cuando acaben las intervenciones estoy abierto a cualquier pregunta y que entremos a debatir cualquier cuestión. Bueno, no sin antes, me gustaría acabar con una reflexión que me ha parecido importante. ¿Qué es el maltrato? Pues la Organización Mundial de la Salud en Ginebra en el año 2003
La definía como el maltrato de personas mayores se define como la acción única o repetida o la falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a personas ancianas. Con lo cual dejo la frase para que ustedes reflexionen y luego en el coloquio podamos intervenir. Muchas gracias. Bueno, damos paso a don Vicente Beiber, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia. Muchas gracias. Bueno, yo soy jurista y filósofo, y si Alberto dice que los juristas se enrollan, imagínense la síntesis de ambos, ¿no? Puede ser tremenda, ¿no? Pero tienen una cosa a su favor, que no al mío, y es que todo lo que quería haber dicho ya se ha dicho, ¿no? Entonces, como tampoco quedaría mal por mi parte decirles, me remito a lo que ha dicho el profesor Beltrán, a lo que ha dicho Alberto, a lo que ha dicho Sacra, ¿no? Y no tengo nada más que decir, pues algo diré, ¿no? Pero realmente, no estoy bromeando, es bien poco, porque lo han dicho todo, lo han dicho muy bien, y encima yo, que vengo a hablar del informe al que ya se ha hecho mención del Comité de Bioética de España, pues resulta que se publicó hace algo más de un año, es de 2016, confirmado, y está a la disposición de todos ustedes, ¿no? Y además no es excesivamente largo, y si les agobia leer 40 páginas, que lo comprendo en estos tiempos de 140 caracteres, pues pueden irse directamente a las recomendaciones, que son página y media, ¿no? Y sintetizan muy bien el contenido del informe. Bueno, muchas gracias por la invitación, enhorabuena por la iniciativa y ojalá que sirva para que la Comunidad Valenciana sea la próxima comunidad autónoma que tenga una ley de servicios sociales en la que se contemple esta cuestión tan crucial, ¿no? Aspirar, como señalaba con toda razón el profesor Beltrán, a que dispongamos de una ley estatal, que sería lo deseable, lo necesario, pues yo lo veo poco menos que imposible, ¿no? Tengan en cuenta que las contenciones, ¿a quién se aplican principalmente? Pues a menores en centros de menores, a presos en las cárceles, a residentes mayores, incapacitados o con problemas en las residencias de mayores, y a los centros ocupacionales de personas con discapacidad, principalmente intelectual, ¿no? Claro, esto entraña, por un lado, una diversidad de problemas enormes, y por otro lado, son colectivos que sumados son muy numerosos, pero que realmente no interesan a nadie, salvo a los que por una razón u otra estamos directamente en relación con alguno de ellos, ¿no? Antes ha mencionado que la sostenibilidad del sistema no justifica nunca el que se menoscaben los derechos fundamentales, y vaya que es así. Pero piensen en sus ayuntamientos, en los ayuntamientos de los pueblos en los que viven, ¿no? Piensen en las cárceles, piensen en los centros ocupacionales. ¿Cuántas veces en los años que hemos tenido de crisis y de los que no acabamos de salir, han sufrido recortes y no los han sufrido las subvenciones a las fiestas populares? Estamos hablando de entretenimiento, del que todos podemos disfrutar en un momento dado, con mucho gusto, frente a derechos fundamentales. Y sin embargo, no ha habido una alarma social de esto es inadmisible, sino que todos aceptamos que preferimos que siga habiendo subvenciones públicas para las actividades lúdicas, sociales y que benefician a mucho, pero que, en fin, que el derecho a la cultura se lo puede generar en buena medida a cada uno, ¿no? Y no digamos al ocio. Mientras que estas medidas de las que estamos hablando, aplicar solo las subvenciones cuando sea estrictamente necesario y en los términos que lo sea, ¿no? Pues estamos hablando de derechos fundamentales.
Bueno, vamos, como se ha dicho todo, yo me voy a permitir, aunque también se ha hecho alguna referencia a ello, empezar por lo más elemental. Ahora, el año que viene, vamos a celebrar el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 1 dice: los seres humanos, todos los seres humanos están dotados, nacen libres e iguales, y dotados como están de razón y conciencia, tienen el deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros. A mí me llama la atención que el texto jurídico más importante que se ha aprobado en el siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI empiece con una referencia al deber de comportamiento fraternal que tenemos los unos con los otros. ¿Por qué lo menciono? Porque desde luego habrá que bajar al detalle, y afortunadamente tenemos juristas finos que lo hacen y con mucho rigor. Pero el principio es la dignidad, todos tenemos igual dignidad y todos tenemos el deber de comportarnos los unos con los otros fraternalmente. Y esto tiene un traslado inmediato al ámbito de la atención en las residencias. Sacra lo ha mencionado en términos, pues, de su especialidad. Yo los estoy dirigiendo más al ámbito del derecho. El deber de comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Yo qué haría a mi hermano en un momento determinado? ¿Lo sujetaría? ¿Y cómo lo haría? Y bueno, para que reforzar este asunto y presentarlo en clave un poquito más negativa, les recuerdo también que el artículo 5 de la misma declaración prohíbe las penas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. El otro día participaba en un congreso de la Sociedad Española del Dolor y se decía que había un derecho, se proclamaba, un derecho se viene proclamando desde hace más de 20 años, el derecho a no sufrir dolor, como un derecho fundamental, un derecho humano. Y que cuando pudiéndose eliminar el dolor no se elimina, se está incurriendo en un trato cruel, inhumano o degradante. Si eso se dice de intervenciones farmacológicas o del tipo que sea para evitar el dolor, cuanto más aquellas intervenciones que suponen la sujeción física o farmacológica de una persona, ¿no? Yo voy a referirme a tres cuestiones muy, muy elementales. La primera es la relativa a la prescripción de la sujeción. Lo deseable es que no haya, pero tampoco podemos eliminarla por completo. En algunas ocasiones puede ser debida, se nos ha ido señalando. ¿Y quién debe prescribir? Se nos ha dicho en las dos intervenciones anteriores que corresponde al médico, pero todos sabemos que quien está allí, y se ha hablado, es la enfermera, y que la atención la proporciona un equipo sanitario. Entonces, yo creo que en esa futura ley, que no sé si saldrá, pero a lo mejor la autonómica sí, a lo mejor valdría la pena destacar el papel que tiene la enfermera en este proceso de decisión. Porque fíjense, como muy bien ha dicho el profesor Beltrán, que no se trata de una decisión de carácter terapéutico, sino se trata de una decisión dirigida a garantizar la seguridad de la persona o de las personas que le rodean. ¿Y quién mejor que aquella que le está cuidando, y en general el equipo, ¿no? Que está continuamente en contacto con él y con el entorno familiar, para poder adoptar esa decisión? Que, por supuesto, el criterio del médico es fundamental, faltaría más, sobre todo si la medida de contención es farmacológica, ¿no? Pero aunque sea física, es muy importante comprobar que no va a haber interacciones negativas, etcétera. Pero el papel protagonista de la enfermera, que de facto es el que es, tiene que reconocerse también de una manera normativa. Esa es mi primera propuesta, que no es mía, sino que está reflejada así
a lo largo del documento sobre contenciones del Comité de Bioética de España. La segunda, relativa al consentimiento informado. Aquí el doctor Beltrán pues, no ha dispuesto el tiempo para desarrollar esta cuestión con el rigor con el que lo estaba haciendo, y yo digo, bueno, por lo menos estoy salvado, ya me quedan aquí 5 minutos de intervención, pero claro, ha venido Alberto y me los ha laminado, ¿no? Entonces, únicamente, y recordando un poco lo que él ya mismo ha dicho, cuidar el tema de la información. O sea, no estamos hablando con abuelitos. Mi abuela, cuando estaba en la residencia, estaba moderadamente sorda, pero en absoluto idiota. Entonces, ella necesitaba un diseño adaptado para para recibir la información. Y eso se ha mencionado antes de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que se proclama en 2006, España ha ratificado y que afortunadamente está dando saltos de gigante en el reconocimiento de los derechos a estas personas, ¿no? Y que repercute muy positivamente también en las personas mayores. Pero habrá que adaptar, pero lo que no había cosa que más le irritase a mi abuela, y esto todos lo habrán vivido por parientes o por personas con las que tratan, que la trataran como a una niña de 4 años, cuando era una señora con 92 y con las ideas muy claras sobre lo que quería y no quería. ¿Un problema de audición? Sí, pero nada más. Criterio propio a raudales. Entonces, el tema de la información. Luego, el tema del consentimiento por escrito. Esto puede ser muy laborioso, puede requerir de más medios, exigirá una protocolización, que ha señalado antes Alberto y que es muy importante, aunque yo tengo también ciertos recelos respecto a la excesiva protocolización, ¿no? Pero cuidado, que es una intervención que va a limitar derechos de la persona, que puede tener efectos negativos sobre su salud. Esto no puede hacerse de una manera verbal. En tercer lugar, no es un consentimiento genérico ya, como también se decía, ya está, vale, ya lo tenemos ahí, sujeto por tiempo indefinido, no, para cada acción y con una finalidad concreta. Y luego, el problema del conflicto. Él también lo ha mencionado, cuando pues, nos encontramos que hay discrepancia de criterios entre los interlocutores, cuando no es la persona, ¿no? Pero ya no digamos cuando la persona que se manifiesta, pero sobre la que tenemos dudas acerca de su capacidad para tomar por sí sola la decisión, y su punto de vista no coincide con el de algunos miembros de la familia porque están divididos. Claro, y ahí la confusión es total, ¿no? Entonces, pues entre el decir o alta forzosa si no están de acuerdo con la sujeción y yo entiendo que no hay más alternativa, o la sujetamos en contra, pues habrá que recurrir al juez, ¿no? Entonces, aquí como se ve, pues se pueden suscitar un sinfín de situaciones que ante la ausencia de una ley, cada residencia o cada grupo de residencias, ¿no?, en la medida en que estén agrupadas, tendrá que ir resolviendo, pero con premura y con rigor, porque estamos, como les digo, hablando de derechos fundamentales. Y en tercer lugar, yo creo que la prueba del algodón acerca de si una determinada sujeción está bien prescrita o no, la encontramos en el modo en el que se desarrolla esa sujeción y acaba la misma. Si nosotros a la persona a la que en un momento determinado le aplicamos la sujeción, la tratamos con la misma o incluso mayor humanidad de la que lo veníamos haciendo, podemos intuir que a lo mejor estamos acertando con la decisión. Y si la sujeción dura estrictamente el tiempo imprescindible para el objetivo muy definido que habíamos identificado como justificador de esa sujeción, también podemos pensar que estamos acertando con esa decisión.
¿Por qué? Porque piensen que cuando una persona tiene que sujetar a otra, naturalmente siente violencia, pero una violencia enorme, salvo que la objetivemos. ¿Y la podemos objetivar? Pues tratándola como ha dicho Sacra, ¿no? Pues este es un geriátrico, ¿no? Siendo un geriátrico, pues ¿qué merece, ¿no? Si es ya un geriátrico, ¿no? Objetivándolo, o aún peor, convirtiéndola en un chivo expiatorio. Si yo estoy de guardia, estoy agotado, aquí hay unos problemas brutales y encima huele mal, me grita, no me hace ni caso, se empeña en unas cosas completamente alucinantes, ¿no? Pues la única opción es esta. Pero lo que estamos haciendo es objetivarlo o, peor aún, estigmatizarlo. Claro, este no es el modo de proceder. Afortunadamente, tengo la impresión de que todos los que están aquí proceden de una manera muy distinta, justo la contraria de la que estoy describiendo. Quizá por eso estén aquí, ¿no? Y por eso yo siempre digo, que también participé hace un tiempo en un congreso de sanidad penitenciaria, y veías allí a los médicos y enfermeras y decías, bueno, claro, si estos son los que atienden a los reclusos, entonces me quedo tranquilo. El problema es que siempre escuchan estos los que no les hace falta escucharlo, ¿no? Entonces, por tanto, no pretendo reprobarles por ningún comportamiento, sino al contrario, seguro que tengo mucho que aprender de ustedes, ¿no? Pero cuidado, que llegado el momento de la sujeción hay que extremar la humanidad en el modo en que la llevamos a cabo y en el momento en el que concluimos con ella. Y en ese sentido, registrar en la historia clínica, lo ha señalado antes. En segundo lugar, el tiempo ha de ser ajustadísimo. La supervisión se ha señalado antes, ¿no? Una supervisión periódica, y luego también la reevaluación de la medida. Bueno, una última consideración. Piensen que cuando se adopta una medida de estas características, el riesgo de violentar no solo el derecho a la libertad de movimientos, sino el derecho a la intimidad de la persona es muy grande. Entonces, por favor, vamos a ver si somos capaces de manejarla, que la limitación en el ejercicio de la libertad se justifica más que sobradamente por razones de seguridad y la aplicación de la medida de contención se hace de tal manera que respetamos exquisitamente el derecho a la intimidad de la persona sobre la que trabajamos en un momento determinado. Es muy difícil, si uno se lo toma en serio, que a uno no le salgan dudas, que no se le planteen dudas. Por eso yo doy la enhorabuena a Lares por esta iniciativa, por esta jornada, y les animo a que se creen foros de discusión para dilucidar cada caso. También se ha puesto antes de manifiesto, es único, pero necesitamos contrastar criterios para ir forjando una cultura de la sujeción que se aplique justo y solo cuando sea estrictamente necesario y se haga siempre conforme a la dignidad de la persona a la que se ha referido anteriormente. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien quiere preguntar algo en la sala, que lo pregunte ahora. Yo mientras voy a hacer 2 consejos publicitarios. Todo lo que estamos exponiendo va a estar disponible para todos los asistentes que están aquí. Se irán subiendo las presentaciones, hasta incluso la que no he dado yo. Es un detalle. Otra de las cosas muy importantes, que yo lo digo porque como hemos nombrado tanto al profesor Beltrán, el profesor Beltrán, todo lo que nos ha comentado va a salir o ha salido ya en un capítulo de un libro. Va a salir en un capítulo del libro, y cuando sepamos el nombre del libro también lo pondremos a disposición de ustedes. Esas eran las 2 cosas. Luego, otra de las cosas también publicitaria es de que el programa No Sujetes, aunque no se lo crean, lo digo porque los que están aquí, que van a recibir el certificado, todo esto que estamos comentando lo tenemos en cuenta y lo estamos trabajando, y mucho.
Todos los que están aquí saben lo que es un consentimiento informado, lo que son últimas voluntades, lo que es incluir en la historia clínica lo que hacen, ¿vale? Justificamos todo lo que hacemos, ¿eh? Acordaros de que nuestra meta es no poner sujeciones, no quitarlas, el secreto es no poner ninguna. Las que están ya puestas ya se irán, ¿eh? ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta? Brevemente, en caso de que exista, que legalmente parece ser que tiene que existir un consejo o algo semejante de usuarios en cada centro, ¿debería de estar informado y debería de hacerles participar? La normativa en residencias en Comunidad Valenciana obliga a tener un consejo dentro de la residencia. Si se refiere en Austria, es obligatorio no un consejo interno, sino externo, que controla todas las sujeciones, ¿eh? Y son los que realmente justifican si una sujeción está bien prescrita o no, ¿eh? Pero aquí en la Comunidad Valenciana se debería de poner en marcha los consejos que existen. Sí, el problema es este, de que cuando hay demasiada legislación pero que no regula casi nada, el problema es que nos encontramos como nos encontramos, ¿eh? Pero para eso están las organizaciones que te dirigís vosotros, ¿no? Bueno, otra del consejo publicitario. Acabamos de formar en España la plataforma Sin Sujeciones, en las cuales, aparte de estar invitados todo el mundo como organizaciones, está CERMI, está UDP, está CEOMA, está Fundación Cuidados Dignos, está LARES, Federación, es decir, que está la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Lo digo porque ya que estamos consiguiendo que los políticos, porque el miedo que nos da de los políticos es que esto se lo tomen en serio y empiecen a hacer cosas, ¿eh? Con que simplemente nos hagan un poquito de caso nos contentamos. Pero sí que necesitamos la legislación y a los políticos, aunque no queramos. Y la plataforma va a ser una manera de hacer presión. Si no pasa nada, el día 7 de julio se hará público el manifiesto, en el cual hay... El día de 4 de julio es cuando se reúne la plataforma y el día 7 se hará pública el manifiesto. Y eso son pasos. Lo que quiero decir es que sí que hemos conseguido mucha sensibilidad, pero queda mucho más que la sensibilidad. Bueno. Me he perdido, quería hacer dos preguntas. Una para el profesor. Lo que usted ha dicho es lo de las primas y tal, me he perdido. Cuando ha dicho que no te penalizaban. Y luego una pregunta para la doctora, tampoco he entendido muy bien. Cuando nosotras hablamos de válidos asistidos, tampoco he entendido lo que ha querido decir. No hay que ponerles, pero hay que decir algo, ¿no? Hay que... esa persona, ¿no? O organizar un poco la residencia o algo. Entonces, claro, eso también me he perdido, que no hay que poner esos nombres. Claro, no hay que ponerlos despreciativamente, pero ¿cómo entonces hablamos de ellos? Claro, Juan es con su nombre propio, por supuesto, su trayectoria, todo, pero a la hora de... es válido. Me gustaría que me lo explicara un poquito más. Primero tú. Bueno. Bien, muchas gracias por... ¿Ahora? Sí, muchas gracias por su pregunta. Lo que trataba de explicar es que en todas las residencias o centros es obligatorio, y imagino que todos lo cumplirán, tendrán una póliza de seguro de responsabilidad civil, es decir, para cubrir cualquier responsabilidad por la actuación de sus profesionales. Al fin y al cabo, si un día hay un procedimiento judicial porque algún familiar ha estado en contra de una decisión que has adoptado, como puede ser sujetar o no sujetar, da igual, y esa decisión al final un juez, pues por el motivo X que sea, acaba considerando que dándole la razón a esos familiares, lo que va a suceder en última instancia es que se les va a condenar a pagar una cantidad de dinero. Bien, esa cantidad de dinero será pagada por el seguro que tienen contratado,
Con lo cual, en la práctica, el único efecto que ustedes van a sufrir, aparte de pasar por un desagradable procedimiento judicial, que nunca es grato, pero realmente el único procedimiento objetivo, o el único perjuicio objetivo que van a sufrir es que el año siguiente su compañía de seguros pues posiblemente le enviará una atenta carta diciendo que no la vuelve a asegurar, con lo cual se tendrán que cambiar de compañía de seguros o le subirá la prima mucho, que igualmente tendrán que cambiar de compañía de seguros, pero afortunadamente hay muchas, con lo cual el problema es menor. Aclaro con eso su... ¿Se nos puede sancionar o se nos sanciona? Quiero decir que no está tan claro. No está Bueno, tan depende. claro, quiero decir, ha habido y muchas veces, si tú juegas, y con lo que ha dicho el doctor, esta ética y tal, tampoco sabes a veces hasta quién te da la orden. Si te la da la enfermera, la gobernanta, el médico, total, que hay que hacer esto, ¿no? Y si hay un olvido, tanto por favor, normalmente muchas veces, no lo sé, compañeras, pero normalmente la sanción cae sobre... Bueno, pero el hay una mala centro explicación. siempre es responsable subsidiario y siempre acaba abonando, pero también tiene una solución fácil. Los médicos, por ejemplo, todos tienen su póliza de seguros individual a través de AMA generalmente. El personal sanitario también tiene información sobre esto. Bueno, pues si uno quiere estar más tranquilo, puede contratar una póliza de responsabilidad civil particular, cuyo coste no excederá de los 100, 200 euros al año, y la está cubriendo. Yo soy abogado, aparte de tener mi póliza de responsabilidad civil con el Colegio de Abogados y mi empresa tenerla, yo tengo una ampliación de capa de cobertura de responsabilidad civil, pago 300 o 400 euros más al año y vivo más tranquilo. Es una opción, un instrumento que también se les brinda. Pero bueno, en regla general, las capas de cobertura que existen en el mercado, bien derivadas de las propias residencias o de los colegios profesionales, están funcionando óptimamente. En algún caso puntual que yo desconozca, que algún profesional no pueda tener esa capa de cobertura, bueno, puede acudir a una contratación de una capa extra de cobertura a un coste en mercado, sinceramente, bastante bajo, igual ni supera los 100 euros para determinados profesionales y quedarse más tranquilo. Sí. Respondo el ejemplo que he puesto como uno de los muchos que podía haber puesto con respecto al etiquetado, al uso del lenguaje. Lo que quería decir es que a la abuela de Miguel Ángel pues había que llamarle abuela o Pilar o como se llamase, no sé cómo se llama, pero no decir es que es la sorda de la habitación 12. Porque si yo pienso que es la sorda de la habitación 12, pues a lo mejor dejo de hablarle, porque es la sorda y no se entera de lo que le digo, ¿no? El problema del lenguaje es que estigmatiza, es que anticipa cómo yo trato al otro. Y no es lo mismo decir que una persona puede hacer todas estas cosas y a lo mejor necesita ayuda para aquellas otras, que decir es un discapacitado o es un minusválido o es un inválido. Esas palabras tienen mucha carga semántica y además, sobre todo, y en lo que hacen los profesionales, y por eso le había puesto ese ejemplo, hace que los profesionales nos comportemos de un determinado modo con respecto a las personas cuando las etiquetamos como no válidas. Si yo creo que es no válido, no voy a esperar de esa persona que haga determinadas cosas. Es posible que ni siquiera me plantee realizar actividades con la persona porque es no válida. Y a veces el no válido para escuchar, como el caso de una persona con sordera, pues lo puedo generalizar a no válido para tantas otras, ¿no? Y puedo incluso confundir. Hasta hace muy poquito tiempo he dirigido un máster de atención a la dependencia de la Universidad de Valencia, en donde dedicamos un tiempo a hablar de la importancia del lenguaje y la comunicación en las situaciones de dependencia, y en donde hay una profesora que les habla de los distintos tipos de situaciones de dependencia y discapacidad, mucho tiempo, porque muchas de las personas, alumnos que vienen al máster, no saben muy bien la diferencia entre una persona con comportamientos, conductas y modo de trato, una persona con discapacidad sensorial, con discapacidad psíquica, con discapacidad mental, con deterioro cognitivo, porque no es lo mismo, pero si le ponemos una etiqueta y pensamos que una demencia es lo mismo que un problema de salud mental, pues todo vale un poco discapacidad, pues entonces vamos a tener un tratamiento inadecuado a la persona, ¿no? Por eso he insistido en lo de
persona y en ver qué puedo hacer con cada una de las personas, para qué actividades, para qué acciones puede esa persona seguir haciendo o puede necesitar ayuda, ¿no? Si les etiquetamos, las ordenamos, ¿no? Los del piso de arriba son los que tienen las puertas cerradas, que solo se accede con código. Los del piso de arriba son los que tienen, a lo mejor, menos profesionales. Los del piso de arriba, en cambio, los de abajo son los de envejecimiento activo. Ayer justamente hablaba en una jornada sobre envejecimiento activo, sobre ese concepto y ese erróneo entender que el envejecimiento activo es solo para personas súper estupendas, ¿no? Cuando el envejecimiento activo es para todos. Lo que pasa es que habrá que pensar qué podemos hacer y qué no con algunas personas mayores que quieren hacer envejecimiento activo en situación de dependencia. También se puede, ¿no? No sé si te he contestado mi conclusión, y te aconsejo leer ese documento en el blog de Teresa Martínez sobre atención centrada en la persona, que habla de el lenguaje sí importa. Bueno, pues si no hay más cortita. Es cortita, sí. Una duda. Tanto Alberto como Vicente habíais hablado en cuanto al consentimiento informado, de los problemas de unanimidad que había entre familiares, ¿no? Entonces, he creído entender que si fuera el caso, deberíamos de comunicarlo al juzgado. Pero dado que hay a veces que pueden haber casos que a Juan Luis no le ha dado tiempo a contar, de extrema urgencia vital, ¿qué tendríamos que hacer? Y la siguiente, la siguiente cuestión sería, se ha comentado también de intentar enfocar, ¿no?, lo que es el consentimiento informado, pasar de lo que es la responsabilidad solamente del médico, he creído entender, a lo que es el equipo, por ejemplo, interdisciplinar. En el caso ahora mismo que el médico opinara una cosa y el resto de equipo interdisciplinar opinara otra cosa, ¿qué deberíamos hacer? Bien, bueno, pues por alusiones. A la primera cuestión, evidentemente ante una situación de urgencia vital no hay que pedir consentimiento a nadie, es que ni al propio enfermo. Esto se ve más gráficamente en otro tipo de actuaciones sanitarias. Una persona entra con un ataque al corazón en puertas de urgencia y no le preguntan oye, ¿usted está dispuesto a que le pinchemos atropina en el corazón? Pues no, se la pincha lo que considera el médico, con lo cual ahí no hay discusión posible. El problema que planteas de cuando hay varios familiares y hay una actitud discrepante entre algunos, ese es un problema complejo. Es un problema complejo porque no hay una ley en España que diga que tenemos que hacer, con lo cual tenemos que hacer una interpretación. Y además no tenemos una garantía de que si nosotros en Valencia vamos al juzgado y presentamos una solicitud, vaya a ser atendida. Posiblemente en un porcentaje importante va a ser archivada. Con lo cual, ¿qué haría yo? Desde el punto de vista práctico, adoptaría la solución sanitaria que considero que es más óptima, que considera el equipo sanitario que es más óptima, y ad cautelam lo notificaría al juzgado y si quieren que me lo archiven, pero tendría ahí el documento de que lo he notificado. Sobre todo por salvaguardarme cierta responsabilidad, porque esas son las situaciones de más riesgo, porque realmente esa falta de criterio, pues posiblemente de unanimidad en el criterio ya denota unas ciertas relaciones complejas entre ese núcleo familiar, con lo que eso aumenta también el riesgo de que unos por otros pues te acabes metiendo en una lucha o en una batalla que no es la tuya, pero que vayan saliendo ahí más cosas. Con lo cual, ante eso, pues bueno, documentarlo muy bien, tanto adoptando una decisión como otra decisión y comunicarlo al juzgado. Y la segunda pregunta, te referías, perdona, porque vamos, ya empiezo a estar. El médico. Sí. Si hay discrepancia entre lo que opina el médico, que es el que tiene que prescribir una sujeción, con lo que opina el resto del equipo interdisciplinar. Bueno, yo creo que el primer consejo que haría es hacerlo constar por escrito, que existe, el equipo médico tiene criterios distintos, y a partir de ahí intentar buscar una solución para llegar a un acuerdo, porque va a ser complicado. Aquí hay dos posibilidades, ¿vale? La primera es que el médico opte por sujetar y el equipo sanitario opte por no sujetar, o sea, el resto del equipo opte por no sujetar.
Con lo que si por la no sujeción hay una lesión, francamente va a ser complejo para el resto del personal que puede encontrar el criterio médico, porque cualquier demandante se va a acoger, siempre y cuando no haya un consentimiento expreso de los familiares o del propio paciente, siempre y cuando estemos hablando solamente de una decisión limitada al equipo médico y el resto del personal sanitario, sí que puede ser una situación compleja, ¿vale? Con lo cual no practicar una sujeción que ha sido dictada por un médico tendría que estar muy bien fundamentado el por qué no se hace, y puede ser, y la contraria, la otra posibilidad es que el médico adopte el criterio que no hace falta sujetarlo y el personal sanitario adopte que sí es necesario aplicar la sujeción. Aquí, bueno, me parece menos complicado. Si surge un brote o surge una situación crítica, creo que está fuera de ese marco de decisión, porque es una situación sobrevenida y vital, pero si no lo es, pues habría que intentar consensuarlo, ¿vale? Vale, está claro. No te has leído la lección, ¿eh? Pepe. No, yo creo que Alberto ha intentado resolver jurídicamente lo que tiene muy difícil solución. Entonces, él ha dicho todo lo que el derecho, como pobre instrumento que es, porque no hay que pedir al derecho lo que no puede dar, ¿no? Puede dar de sí. Pero lo que está claro es que estas situaciones se pueden anticipar en la mayor parte de los casos. O sea, tú no te das cuenta de que hay diferencia de criterios en una familia cuando llega el momento de tomar la decisión sobre la sujeción. Eso lo ves venir. Entonces, lo que hay que hacer es prevenir los riesgos. Entonces, ven, si se ponen de acuerdo, si identificamos un interlocutor que es el familiar o allegado que va a hacer de portavoz, que va a ejercer el consentimiento por representación, etcétera. Y en el caso de discrepancia entre médico y enfermeras, lo mismo, o el resto del equipo, si hay una disonancia de criterios, pues eso se puede anticipar y se puede prevenir, y habrá que buscar la solución antes de llegar a la situación para la cual el derecho, como vemos, da una respuesta más que limitada. Bueno, estamos ya en tiempo de otra ponencia, aunque muchas gracias y nos vamos. Bueno, gracias a todos los ponentes de la mesa. Suben ahora Milagros Valero.